En el sur de Italia, donde la pobreza y el paro eran ley, llegó un argentino, flaco, con una pelota en los pies. Los ricos del norte reían. Juventus, Milan, Inter llevaban décadas dominando. Pero en Nápoles ocurrió algo que cambió el fútbol para siempre. Maradona no solo ganó 2 Scudettos, creó una religión. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Una historia que va, mucho más allá del fútbol. Es la historia de cómo un solo hombre llegó a ser el símbolo de redención para toda una ciudad. A ver, para entender de verdad lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Nápoles de principios de los 80. Y la verdad es que el panorama era desolador. La ciudad estaba hecha polvo, todavía recuperándose de un terremoto terrible en 1980. Había una crisis social brutal, paro por todas partes, y para colmo, desde el norte, desde la Italia rica, la miraban por encima del hombro con desprecio. Y claro, esta brecha, esta división tan bestia entre norte y sur, se veía perfectamente en el fútbol. Era el reflejo perfecto. Mientras los gigantes del norte, Juve, Milan, Inter, iban coleccionando ligas, los famosos Scudettos, ¿qué pasaba en el sur? Pues que el Nápoles era literalmente un espejo de su ciudad, un club ahogado por las deudas, cuya mayor aspiración, su gran sueño, era no bajar a segunda. De hecho, es que, ojo al dato, la temporada justo antes de que llegara Maradona se salvaron por los pelos, por un miserable punto. Y justo ahí, en medio de toda esa desesperanza, de ese ambiente tan gris, pasa algo que es impensable. De repente, el mejor jugador del mundo, que venía de jugar en el Barça, en una ciudad como Barcelona, ficha por un club que estaba prácticamente en la ruina, en el sur más profundo de Italia. Nadie, pero nadie daba crédito. Fijaos en esto. El 5 de julio de 1984. Más de 75.000 personas. 75.000. Llenaron el Estadio San Paulo hasta la bandera. ¿Para ver un partido? No. Solo para ver su presentación. Para verlo dar unos toques al balón. Es que aquello no era un fichaje cualquiera. Era la llegada de un Mesías. De repente, la esperanza tenía un nombre y un rostro. Y lo más increíble es que la conexión fue, instantánea, absoluta. Maradona, que venía de Villafiorito, de un barrio humilde de Buenos Aires, conectó al segundo con ese sentimiento de ser los olvidados, los marginados. Entendió que esto no iba solo de fútbol, no. Esto era una guerra simbólica contra el norte rico y arrogante, y él, Diego Armando Maradona, acababa de convertirse en su general. Eso sí, que nadie piense que fue llegar y besar el santo. La gloria no fue inmediata, ni mucho menos. La primera temporada fue de aclimatarse, de transición. Pero ya en la segunda, la del 85-86, cogió a un equipo que coqueteaba con el descenso y ¡zas!, lo dejó tercero. Un puesto increíble. Estaba claro que algo muy gordo se estaba cociendo. Estaba preparando el terreno para hacer historia. Y así llegamos a la fecha. La fecha sagrada para cualquier napolitano, el 10 de mayo de 1987. Ese día está grabado a fuego en el alma de Nápoles. Dicen que la ciudad, que es famosa por ser la más caótica y ruidosa de Europa, se quedó en un silencio absoluto, casi sepulcral. Toda una ciudad aguantando la respiración, esperando. Bastaba un empate, un solo punto. Y llegó. Un golito, un empate a 1 en casa contra la Fiorentina, y ya estaba. Ese simple punto lo cambiaba absolutamente todo. Con ese resultado, el Nápoles era matemáticamente campeón. Habían conseguido lo que durante décadas parecía un sueño imposible, un sueño prohibido para todo el sur de Italia. Y tenemos que pararnos aquí un segundo para entender la dimensión de esto. Por primera vez en la historia del fútbol italiano, un equipo del sur peninsular ganaba la Liga. ¡La Liga! El sur pobre, el sur humillado, acababa de derrotar al norte rico y poderoso en su propio juego. La ciudad directamente explotó. Fue una fiesta que, dicen, duró semanas. Y ojo, que aquello no fue una casualidad, no fue flor de un día. Aquel primer Scudetto fue solo el pistoletazo de salida. Abrió una época dorada que Nápoles no había visto jamás. Doblete ese mismo año, ganando también la Copa. Luego una Copa de la UEFA en el 89, eliminando por el camino a gigantes como la Juventus o el Bayern de Múnich. Y para rematar, otro Scudetto en 1990. De la nada, Maradona había puesto a Nápoles en el centro del mapa mundial del fútbol. Pero, a ver, si nos quedamos solo con los títulos, nos estamos perdiendo lo más importante. Porque el impacto de Maradona fue mucho más allá del césped. Trascendió lo deportivo por completo. Lo que pasó en Nápoles esos años fue un fenómeno social, cultural, casi místico. Y aquí está la clave de todo, la pregunta del millón. Porque para la gente de Nápoles, Maradona no fue un ídolo, no fue un santo. No,
Fue, y a día de hoy sigue siendo, un dios, con todas las letras. Y la prueba la tienes en cuanto paseas por la ciudad. Todavía hoy, hay altares callejeros con su foto, murales gigantes que son auténticos lugares de peregrinación. Su imagen se mezcla con la de San Genaro, que es el patrón de la ciudad, como si fuera uno más. Lo que hizo fue devolverle el orgullo a un pueblo que se sentía el último de la fila. Les dio una razón para sacar pecho. Pero bueno, como en todas las grandes historias, en todas las epopeyas, siempre hay un final. Y el de esta, curiosamente, empezó a escribirse durante el Mundial del 90 que se jugaba en Italia. Semifinales, Argentina contra Italia. ¿Y dónde se jugaba el partido? Pues en Nápoles, en el San Paulo. Y Maradona, ni corto ni perezoso, les pidió a los napolitanos que animaran a Argentina. Aquello generó una tensión tremenda y fue sin duda el principio del fin de la historia de amor. Poco después, en marzo del 91, llegó el golpe de gracia, el mazazo definitivo. Tras un partido contra el Bari, control antidopaje, positivo por cocaína. Le cayeron 15 meses de sanción. Y Maradona se fue de Nápoles de la peor manera posible, de forma abrupta, de repente, casi escondidas. Su marcha dejó un vacío, un agujero negro, que fue imposible de llenar. El club se hundió en una decadencia terrible que acabó con la quiebra total en 2004. Un desastre. Pero a pesar de esa salida tan fea, a pesar de todos los años oscuros que vinieron después, el legado de Diego, su huella en la ciudad, eso nunca desapareció. Jamás. Y la prueba definitiva, el gesto final, llegó tras su muerte en 2020. La ciudad le rindió el mayor homenaje posible. El Estadio San Paulo, el mismo lugar donde lo recibieron como un mesías, pasó a llamarse Estadio Diego Armando Maradona. Al final, la historia de Maradona en Nápoles nos deja con una reflexión bastante potente. Porque esto va mucho más allá de los títulos, de los goles o del fútbol. Se trata de una conexión casi sobrenatural entre un hombre que se convirtió en Dios para un pueblo y una ciudad entera que, gracias a él, recuperó un orgullo que le habían robado y, de paso, encontró una fe que dura para siempre.